rápidamente vamos a ver el volvulus. Ya en el video anterior vimos cómo se da el volvulus. Ahorita vamos a ver etiologías, cuadro clínico, diagnóstico diferencial, tratamiento y complicaciones. Entonces, volvulo tenemos una parte del intestino que va a rotar sobre su mesenterio, que esto ya lo vimos en el video anterior cómo se da, pero básicamente pensemos como que el volvulo es torcedura del intestino delgado. Entonces, este es el intestino, puede ser colon, puede ser intestino delgado, y aquí está el mesenterio, que es una capa de peritoneo que suspende o digamos que sostiene al intestino. Entonces el vólvulo hace así, ahí, así. Esto es vólvulo. Y vean cómo la rotación se dio alrededor del mesenterio, así. Esto es vólvulo, que es pues una torcedura del intestino delgado. Entonces, vólvulo, etiologías, si tenemos un niño, generalmente va a ser porque el paciente tiene divertículo de Meckel. Si tenemos un adulto, por ejemplo, va a ser porque tengamos un tumor. Entonces, más que nada, la parte del intestino que se va a torcer es el sitio en donde tengamos como un punto clave, que es, por ejemplo, el divertículo de Meckel, en donde tenemos el esófago, estómago, primera porción del duodeno, segunda, tercera, cuarta, yeyuno, ilón, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. El divertículo de Meckel se encuentra a 2 pulgadas de la válvula ileocecal, o sea, se encuentra como aquí. Aquí sería el divertículo de Meckel. Es, digamos, donde tenemos como una protrusión, o por ejemplo, cuando tenemos un cáncer que está en el intestino o así, esto sirve como punto de anclaje, y es ahí en donde se daría la rotación. Entonces, por ejemplo, en los niños el vólvulo se da porque el paciente tiene divertículo de Meckel. En el adulto se puede dar, por ejemplo, porque el paciente tiene un tumor o un cuerpo extraño. También se puede dar en los niños, por ejemplo, porque tengamos hiperplasia de tejido linfoide. Etiología es cuadro clínico, el paciente se va a presentar con distensión abdominal, obviamente dolor abdominal, pues porque tenemos torcedura del intestino delgado o del intestino grueso, depende de dónde, depende más de la población. Los niños se presentan más con obstrucción del intestino delgado, adultos más con obstrucción del colon. Entonces tenemos, está así, y como vamos a tener una torcedura así del intestino, pues esto genera una obstrucción del intestino. Entonces, complicación es que se genere una obstrucción, y por eso el paciente va a venir con dolor y distensión abdominal. A veces pueden tener náusea, vómito. Diagnóstico. El diagnóstico lo podemos hacer con una radiografía abdominal. Podemos hacerlo con una tomografía computarizada. Por ejemplo, en la radiografía abdominal vamos a encontrar el signo del grano de café, que esto es, por ejemplo, cuando ocurre en el sigmoides, o básicamente en cualquier parte, vamos a encontrar el vólvulo, y el vólvulo se va a ver como así, que es la torcedura. Entonces viene el intestino así, y aquí se tuerce y luego continúa. Esa torcedura es la torcedura así. Entonces esto dicen que aparece como si fuera un grano de café, y eso es lo que encontramos en la radiografía abdominal. En por ejemplo, un enema con contraste, podemos encontrar esto mismo, solo que se llama morfología de omega, porque parece como una omega que es así, pero girada, así, girada. Ahí está la omega. Pero dicen que esto parece como si fuera el pico de un pájaro. En signo de pico de pájaro en un enema. Entonces, ese es diagnóstico. Los estudios de laboratorio generalmente están en rango normal, pero es un paciente, digamos, viene con dolor abdominal y pues va a llegar al servicio de urgencias. Y siempre a todo paciente le hacemos biometría hemática, podemos hacer química sanguínea. Ahora, por ejemplo, en este paciente,
¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Entonces, diagnóstico diferencial es que pacientes se van a presentar con abdomen agudo, digamos así, con dolor agudo, distensión abdominal. Entonces, por ejemplo, estos son pacientes que vienen con obstrucción del intestino delgado o del intestino grueso, porque una cosa es que el paciente tenga vólvulo y otra cosa es ya que tenga una obstrucción, y la obstrucción del intestino puede ser por múltiples causas, como ya lo vimos en videos anteriores. Otro diagnóstico diferencial es síndrome de Oyerbier, que ya lo vimos en el video anterior. Por ejemplo, otro diagnóstico diferencial es que el paciente tenga estrangulación de una hernia inguinal, que pues esto básicamente va a terminar siendo una obstrucción del intestino delgado. Pero más que nada esto es diagnóstico diferencial. También diagnóstico diferencial es isquemia mesentérica aguda, porque estos pacientes también vienen con dolor abdominal. Entonces, cuando estamos haciendo estudios de laboratorio vamos a pedir lactato, porque el lactato sale elevado en isquemia mesentérica aguda, pero no en el vólvulo, o no cuando menos al principio. Entonces, si que tengamos lactato normal, eso excluye, o eso hace que sea menos probable que el paciente venga con la isquemia mesentérica aguda. Eso es de diagnóstico diferencial. De tratamiento es nada vía oral. Vamos a hacer una rectosigmoidoscopía rígida. Podemos colocar tubo rectal, colocación de tubo rectal, pero eso tiene que estar por menos de 48 horas, porque si dura más de 48 horas, podemos tener erosión de la mucosa. Entonces, y más que nada es probablemente el paciente requiere cirugía. Y obviamente si tenemos alguna parte del intestino que ya sufrió, que ya se isquemió, por ejemplo, ya hay que quitarlo. Hay muchas veces en donde no necesariamente hacemos resección quirúrgica, a veces sí hacemos resección quirúrgica, pero si vamos a hacer resección quirúrgica, en la misma entrada del paciente, en la misma estancia hospitalaria con la que llega al servicio de urgencias, antes de darlo de alta tenemos que quitar la parte del intestino que esté isquemiado. Eso lo vamos a hacer antes de darlo de alta. Y complicaciones ya vimos que es que tengamos obstrucción intestinal. Y si persiste, pues complicación de obstrucción intestinal es una perforación. Y eso puede terminar con peritonitis. Y más o menos cada 2 semanas, ya después de que vimos al paciente de alta, hay que estar haciendo, por ejemplo, radiografía abdominal o tomografía computarizada. En parte para ver que si se resuelve el vólvulo, más que nada vamos a hacer una colonoscopía. Y en parte esto es para evaluar que el paciente no tenga un tumor, porque puede ser, como ya vimos, que el tumor haya desencadenado el vólvulo. Entonces, 2 semanas después de que llegue el paciente al servicio de urgencia por el vólvulo, hay que hacer una colonoscopía. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.